ya lo saben, día martes constantemente abordamos temáticas ligadas a la salud mental junto a Gonzalo Espinosa. Y el día de hoy, Gonzalo, las fobias. ¿Cómo estás? Muy bien, Connie, muchas gracias de nuevo por la invitación. Sí, así es. Hoy día vamos a hablar cuando el miedo se transforma en enfermedad. Así que... Sí, ¿cómo separar eso y cómo diferenciarlo? Porque muchas veces hablamos o se ve y se caricaturiza y que siempre hablamos de lo que ocurre con las temáticas de salud mental. El miedo a las arañas. Típica película, pero ¿cómo diferenciamos que a lo mejor puede ser un miedo dentro de los estándares o de lo esperable a cuando ya pasa una fobia? Por ejemplo, en ese caso en particular. O sea, si yo digo araña y la sola mención de la palabra provoca la aceleración de la tasa cardíaca, sudoración en las manos, alteración del sistema nervioso en general, si se relaja el esfínter por la sola mención de la araña, o una persona ve una araña en la televisión o en una revista y salta con el mismo grado de miedo que si esa criatura estuviera allí, pues ya estamos hablando de fobia, ¿ya? No es como, ¡ay! Me asusté y me mandan un par de gravatos. No, es cuando la persona dice, no, cierra la revista, tírala más allá, no, apaga la pantalla, no, o se queda tiritando. Como que hay una perseverancia del estímulo allí y que no tiene nada que ver con el peligro, porque recordemos que el temor, el miedo, es una emoción que se despierta frente a una amenaza. Una revista puede amenazarnos de muchas maneras, pero claramente la figura de una araña en ella no. Y entonces, que yo responda como si la araña estuviera allí, a pesar de que no está allí, pues estamos hablando de una fobia. Claro. ¿Me explico? De hecho... Ahora, dice... Sí, adelante. Pregunta. No, me refería a esto que pasa, por ejemplo, típico en las películas... una araña y te la llevan, o puede ser con ratones, o lo otro también, por ejemplo, al encierro, que pasa el típico escena de una película en un ascensor, quedan encerrados y empieza la angustia. Sí. Claro, a uno se puede empezar a poner nervioso normal de, justo tenía una reunión, no podía salir, pero ¿qué pasa también con todos esos síntomas que muchas veces se van normalizando? Y por eso también me gusta tanto este espacio, Gonzalo, que empecemos a identificar lo que nos pasa muchas veces respecto a estas temáticas en particular, sobre todo en estos momentos, y lo hablamos tiempo atrás, este miedo de, por ejemplo, de volver a salir a los espacios, a retomar ciertas normalidades como ir al supermercado, gente que se pone muy nerviosa y empieza a dar crisis de pánico por salir de su casa. O sea, claro, yo entiendo que con lo caro que están las cosas uno le dé pánico ir al supermercado, pero claramente hay una reflexión que hacer, y es como el concepto de la agorafobia, ¿no? Ágora es plaza en griego. Entonces, como espacio abierto, la agorafobia es una sensación de desprotección. No es que yo le tenga miedo al espacio mismo, sino que el espacio me da la sensación de desprotección. Y claro, cuando hemos estado en una situación como la que hemos vivido, en donde nos hemos nosotros mismos convencido que afuera está el peligro, pues cuando salgo fuera, si estuvimos 2 años dándole como guaraca al tema, o sea, claramente vamos a salir y hay una parte de nosotros que nos va a estar diciendo, bueno, ¿y no era peligroso? Bueno, ¿y no es que había que volver a la casa luego? Y ya, pues, y vamos. Gonzalo, disculpa, y acá, y que evité decir la palabra normal, me refería a lo muy esperable. Muy bien, otra estrellita, señora Alicia, por favor. Vamos aprendiendo, ya. Gonzalo, sí. Lo esperable también en esas situaciones, porque es esperable o no que tengamos ese miedo, por ejemplo, sí, pues esperable. El miedo a los perros. No sé, me acuerdo en el colegio, en la universidad, no me acuerdo, pero un compañero, yo tenía miedo a los perros. Y pasaba un perrito y ¡ay! Se corría. ¿Y pero por qué? No, es que me mordió cuando chico. ¿Las fobias también surgen respecto a algún trauma o cómo la identificamos? O uno nace con esto, así como, oh, ¿sabes que viene en mi gen? Y no, fobia a las arañas, a los perros, a los ratones, etc. A ver.
claramente un trauma, que en griego significa herida. ¿Te acuerdas que por eso está el traumatólogo? El traumatólogo no es que está sanándote los traumas de la infancia, sino que está sanando la herida de los huesos. El trauma es una situación que te deja marcado profundamente. Claro, ese aprendizaje que tú has tenido allí, que de alguna manera puso en riesgo tu funcionamiento, tu vitalidad, tu existencia, puede dejar marcas que son una especie de aprendizaje. No hablemos de eso como del trauma como si, oh, mira, se me chisporroteó el sistema nervioso, ¿cachai? Me da un cortocircuito acá. No, eso tiene una razón de ser, y es que, bueno, si un perro en algún minuto puso en duda o en jaque tu existencia, pues de ahora en adelante tenga usted, por favor, a bien considerar que los perros que se encuentre, pues hágale el quite, ¿no? Sí. Entonces, tiene que ver con un aprendizaje, ¿ya? Y tiene que ver con que esos momentos, esa situación, como la glosofobia que está acá, en un minuto en donde yo he salido expuesto y he sido humillado, y esa humillación trajo consigo la pérdida de mi autoconcepto, o el deterioro de mi autoconcepto. No se puede perder el autoconcepto, pero el deterioro, o la burla de los otros, o la pérdida de algunas relaciones afectuosas, etcétera, pues claro que se ve como peligroso, ¿no? O sea, si una araña te salta en la cara y te deja tan feo como ese actor, no, mentira, pero te afecta y te muerde y te pone en riesgo o te da dolor, es legítimo tenerle miedo a eso. Si cuando hablamos de la fobia estamos hablando cuando no hay razón aparente, ¿ya? Cuando hay una situación que no es particularmente explicable, ¿ya? Como por ejemplo la xenofobia. Claro. Como que no es explicable el por qué la persona le tiene miedo al extranjero. Ya es como yo lo puedo entender en algún minuto cuando en periodos de guerra o incluso en periodos de epidemias, no como esta, sino de las que antes sí estaban circunscritas en países y en zonas geográficas, venía un extranjero y traía ciertas cosas. Lo vivió toda América Latina, toda América, digo, con la llegada de los españoles y con ellos la varicela o la viruela u otras pestes que diezmaron. O sea, claro, hay razones para pensar y justificar que naturalmente la persona extraña nos genere cierta sensación de alerta. Pero disculpa, eso, de alerta hablamos de fobia cuando nos genera miedo, pero por ejemplo... No, miedo, pavor, terror. Pero acá el tema del rechazo... Del rechazo, tú dices, sí, claro. Pues pero es que ahí es donde tenemos que ir haciendo la distinción entre emoción y sentimiento. Ya esto es una cosa media que divertida, ya, pero no importa, los nombres de las fobias, ¿no? Sí. Pero la tecnofobia, por ejemplo, que ahora con el paraverso, como el metaverso, perdón, y con toda esta cosa como que tú dices, bueno, y mis datos, y mi privacidad, y la CIA me está estudiando por mis cámaras, ¿qué le importa vos a la CIA? Pero no importa, entonces ya está ahí, me están observando. Claro, son situaciones en donde nos sentimos expuestos, en donde yo puedo sentir rechazo a la tecnología porque prefiero el contacto físico, personal, prefiero la conversa cara a cara, vale, y eso me genera un rechazo, un miedo al punto de no tener tecnología en la casa y estar corriendo y haciéndole el quite a los celulares cuando la gente se toca la selfie en la calle y tú te escondes para que no quede registrado en ningún lado. Es que quizás anda haciendo y ahí cosas... uno empieza a decir, a ver, anda en un lugar que no quiere que lo pillen. Bueno, también. O sea, si esa corrida en el motel, entonces claro, puede ser que valga la pena, claro, ¿no? Pero ahí el miedo está súper justificado, ¿sí? Pues ahí sí que hay daño. Entonces, el punto está en que la fobia es esto irracional. No se justifica la respuesta con el evento que la produce. Hay una desmesura. Yo no soy amigo de llamar exagerado a la gente porque yo no tengo idea de lo que le pasa a la gente en su intimidad cuando se expone a un evento. Ay, pero que eres exagerado, pero cállate la boca. ¿Qué sabes tú lo que esto significa para el otro? ¿Quién eres tú para venir a decir cuál es la medida justa de respuesta ante un evento o ante alguna situación? O sea, no, cállate la boca. Pero claramente hay un momento en que la presencia de la araña allí genera una respuesta que
que va más allá de lo funcional. ¿Ya? Sí, y aquí, Gonzalo, sobre todo cuando pasan estas cosas y en general relacionado a temáticas de, bueno, de salud física o salud mental, uno no consulta hasta que no te empieza a generar ruido en otras partes de tu vida. Porque, O sea, por en salud ejemplo... mental tú no consultas hasta que ya estás con el tiritón en el Sí, ojo po. y ya han dejado de funcionar ciertas partes del cuerpo. Entonces, El dolor de cabeza ya no te está dejando dormir. Claro, y acá en este tema, claro. por ejemplo, la fobia. Claro, porque a lo mejor podemos tener una fobia y no hemos estado expuestos directamente y no nos hemos dado cuenta, no sé, pienso quizás... No, de una fobia te das cuenta. De una ¿Sí? fobia te das cuenta. Ya. Sí. No, porque el solo hecho de que alguien mencione eso ya te genera una respuesta física. Cuando dicen fobia al compromiso. Ya, pero es que ahí estamos, ahí es donde tomamos el concepto y lo vulgarizamos un poco. Ahí quiero ¿ya? llegar. ¿Cómo Sí, lo separamos? Y volvemos a este tema que me gusta, entre comillas, que hemos abordado en otros espacios, de ir diferenciando también esto y ser conscientes de lo que estamos sintiendo, que claro, es esperable tener miedo en ciertas situaciones, pero ya cuando es algo que nos está afectando realmente en nuestra rutina, o cuando lo tiramos a la talla de como, no, es que yo soy ansiosa, no, es que yo soy depresivo. Claro. Sí, el patologizar la experiencia, esa es una cuestión súper trágica porque hace que las personas de verdad se sientan enfermas y por lo tanto sientan que lo que viven es anormal y por lo tanto digno de suprimirse o eliminarse en vez de tener una mirada más comprensiva de la experiencia. Claro, a ver, alguien puede tener fobia al compromiso porque, no sé, sobre todo en estos tiempos en donde pareciera ser que ser es hacer, entonces mientras más haga cosas yo más soy. Entonces tengo que hacer muchas cosas antes de casarme, tengo que estudiar muchas cosas antes de tener hijos, tengo muchas que hacer. Viajar. Entonces, claro, probablemente uno no es que le tenga fobia al compromiso, sino que el compromiso pareciera ser un elemento que viene a romper las posibilidades de seguir haciendo cosas, Sí. que también es una mentira, ¿cachai? Pero eso no tiene que ver con una fobia misma, no es que la persona piense, pase por una tienda de novia y vea un vestido y empiecen a sudarle las manos, ¿no? A menos que ahora, lo hayan dejado plantado. Y haya tenido en un trauma. cuyo caso hablamos de un trauma, no de una fobia. ¿Ya? Entonces, el punto está en que el concepto de miedo es un concepto, el miedo es un concepto, es una emoción que está presente en una enorme cantidad de situaciones más allá de la que nosotros a veces esperamos encontrar. Porque las emociones tienen esta virtud de ser muy adaptativas, de darte la posibilidad de funcionar como necesitas funcionar para enfrentar el evento que la provocó. O sea, si yo tengo los perros al frente, pues todo mi cuerpo cambia para facilitar la huida, y esa huida es para tomar distancia a los perros, ¿cachai? Entonces, está bien ahí. Pero nosotros también utilizamos el miedo de manera recreativa, ¿no? Todas las emociones tienen una dimensión recreativa. Nosotros vamos a ver películas de terror o nos subimos a una montaña rusa porque nos gusta sentir el miedo. ¿Pero es miedo o adrenalina? Ahí, y me gusta ir diferenciando estas emociones, sentimientos. La adrenalina es el neurotransmisor que sale de la glándula suprarrenal que genera todos los cambios físicos del miedo. Yo no siento la adrenalina, yo siento el miedo. ¿Me explico, no? Sí. La adrenalina como tal es la sustancia. Lo que se genera el miedo después es la experiencia. ¿Vale? Entonces, claro, cuando uno habla de "ay, que me fue adrenalínico", claro, es porque era un miedo bajo control. ¿No? Tirarse en bungee, tirarse en paracaídas o tirarse. Bueno, Lipovetsky es un autor que he mencionado un par de veces, él siempre dice que todos los últimos deportes que se han inventado en la cultura se tratan de flotar. Y me parece interesante revisar eso, porque sí, como que todo es flotar encima de una tabla, encima de una ola, encima del viento, todo se trata de flotar. Pero yo experimento el miedo en una cuota, digamos... controlada, en una situación controlada, en una cuota relativamente controlada, pero es miedo purito y directo de la pata a la pata de la vaca, como decís, es directo, ¿cachai? Lo que pasa es que yo no lo interpreto como miedo porque no veo la amenaza. Claro. O sea, esta parte de la cabecita, el resto está todo ahí apretadito, no cabe ni una pelusa de durazno, pero porque el cuerpo sí lo está experimentando como miedo, ¿cachai? Lo que pasa es que yo le doy otra historia, le cuento otra narrativa a eso.
Entonces, tenemos una versión, o sea, el que tengamos peluches, eso es ternura recreativa. El que yo apriete el peluche y lo abrace y diga, ¡ay, qué rico! Es como a ese objeto relleno de algodón, no le pasa nada con mi ternura. Es una versión recreativa de la ternura. Tenemos elementos para sentirnos como recreados. Entonces tenemos la foto del gatito o las cosas. Y nos enternecemos con eso de una manera recreativa. ¿Pero por qué? Porque la ternura real, la de Veritas, es la ternura, es la emoción que siente el fuerte hacia el frágil. Entonces la ternura es una emoción exigente porque te permite... te impulsa a tomar decisiones para contener la fragilidad del otro, ¿ya? Tenemos la pornografía, que es un erotismo recreativo, vamos a sentir la excitación erótica, pero sin tener el compromiso o los riesgos de la ETS dando vuelta, ¿cachai? Es una situación, claro, yo vivo la emoción en un entorno controlado, la disfruto en la medida y en la dosis que yo quiero, y luego cierro esa situación y me voy como si nada. Se cierra la ventana y listo. Claro, pues y eso es lo que tienen, que es como la versión más lúdica o más insisto, como la versión de entretención de la emoción. Yo puedo ir y meterme en un videojuego y andar matando gente, eso no me convierte en un asesino, pero he vivido la rabia de manera recreativa. ¿Me explico, no? Sí. Y así, sirve como cosas, para ¿no? desahogarse en cierta medida también. O sea, es que toda emoción tiene su desahogo. ¿Ya? Toda emoción sirve para desahogarse. Si no, recordemos el puchito después. El puchito social, Gonzalo, el puchito social. No sé cómo lo haga usted, pero me refería a que... vamos a dejar el polimorfo. No, pero me estoy refiriendo a que toda emoción, o sea, si yo me río mucho, termino aliviado. Si yo lloro mucho, termino aliviado. Si yo estoy enojado y golpeo, grito, me desahogo, me siento aliviado. Toda emoción, después de haber sido expresada, trae alivio. Y es básicamente porque el cuerpo tiene permiso para volver a funcionar de una manera más relajada, más basal, sin la exigencia que le imponen los neurotransmisores de la emoción, ¿ya? Que genera todos estos cambios fisiológicos. Entonces siempre terminamos echaditos para atrás, como más relajados. Pero eso es un efecto de la emoción, no un propósito de la emoción. La emoción no existe para eso, sino que al venir la emoción y luego retirarse, queda esa sensación como Gonzalo, de... cuando sentimos este miedo descontrolado que hablábamos, ¿qué podemos hacer también en ese sentido? Nos explicaba las diferencias entre el trauma, que asumo... La fobia. Y la fobia, pero asumo que, por ejemplo, para el trauma hay otros procesos también respecto... sí, no es como echarle sal en la llaga. Claro, lo que pasa es que el trauma sí da una explicación lógica al miedo, pero si ese miedo se mantiene y se expresa en todo orden de situaciones, ¿sabes? Si de repente hay una persona que siente náusea porque sintió el aroma del perfume de la persona que la asaltó hace 10 años, pues yo podría decir que todavía hay una fobia, ¿no? Porque la respuesta sigue siendo exagerada. Claro, probablemente su raíz es más visible, porque su etiología, su origen, es más visible, pero sigue siendo una respuesta fóbica, sobre todo si eso se empieza a generalizar a otros estímulos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el trauma? ¿Qué pasa con la fobia? En el caso del trauma, y es como la palabra lo dice, las heridas se sanan, ¿ya? Y por lo tanto, el proceso de sanación implica el circunscribir la situación al evento que pasó, no darle un carácter de repetitivo o constante, porque lo que pasó aquella vez, o sea, el que el terremoto te haya pillado en mitad del puente Elwyn, no significa, y claro, y tuviste mucho susto porque el auto se movió para todos lados, pero lograste salir de ahí. Claro, no significa que cada vez que vayas a pasar por el puente vaya a temblar, ¿no? Claro, tu cuerpo se va a disponer porque el loco es súper paleteado, te va a decir, mira, oye, ojo, vamos entrando a un lugar, ¿te acordás la otra vez donde nos pasó esto? ¿Por qué no te preparáis un poquito mejor? Ya, vale, voy a preparar. Y yo puedo mirar esa activación como una disposición, como un recuerdo, pero no revivirlo como miedo. Cuando me bloqueo, ya pasamos, o sea, a fobia. O sea, cuando ya empieza a echar espumita por la boca, consulte. Pero el tema es claro, o sea, si yo veo, me pone nervioso, pero yo pienso, mira, si esto es porque la otra vez el terremoto me pilló acá, ya, pero tranqui, esto es una situación distinta, y esa es la gracia de vivir aquí y ahora.
Esa es la gracia. Si hay una ventaja del cuerpo, es que el cuerpo siempre está aquí y siempre está ahora. Y es la mente la que se arranca. Y es la mente la que vuelve a vivir aquella ocasión. Y es la mente la que vuelve a revivir aquella relación. Y entonces andáis mirando en todos los pobres gallos al gallo que te hizo daño. Ya, pero esa es ya opción personal. Amiga, date cuenta. Amiga, claro. No comments. Pero, claro, el punto allí es que yo pueda hacer juicio, ¿me entiende usted? Hacer juicio. Y decir, no, este es un gallo distinto. Esta es una situación distinta. Esta es una pega diferente. Yo soy una persona diferente. Sí. Cuando yo puedo llegar a tomar conciencia de la persona que estoy siendo ahora, me doy cuenta de que esto que me está pasando no es que la realidad me lo provoque, no es que haya una situación en el entorno inmediato que sea la detonante de esta situación, sino que es mi memoria, mi creativa cabecilla, que viaja y se pierde de repente por los más escabrosos rincones. Y es esta mentecilla la que me pone esto aquí, pero me lo pone como advertencia, así como, oye, Chalo, Gonzalo, ojo, vamos a cruzar el puente, ya compadre, vale, bacán. Atenti, listo. atenti. Atenti nomás, pues papurri. Pero no es para que usted empiece a sudar de nuevo como si fuéramos en el terremoto. Eso es porque la persona aprende a hacer la distinción. Y esto es porque uno tiene que volverse casero de uno mismo, ¿eh? Esto no es porque el psicólogo de la tele nos dijo, esto es porque yo desarrollo el hábito de mirarme constantemente y decir, no, yo aquí aprendo a distinguir. Aprendo a distinguir cuando tengo hambre. Puedo distinguir si quiero algo dulce o algo salado. Alguien dice, pero ¿cómo se hace eso? No sé, uno simplemente lo sabe. Aquí pasa lo mismo. O ansiedad. Claro, es ansiedad. Bueno, ahí se confunde más la cosa. Pero el tema es que yo puedo aprender, si yo me reconozco, si yo tengo el hábito de tomar contacto conmigo, de estar presente en mi cuerpo cuando las cosas pasan. Y entonces aparece esto, yo lo vuelo distinto. Yo sé que es algo diferente. Y por lo tanto lo puedo tomar como nota para la causa, ¿cachai? Como un antecedente que se activa, pero eso no es la realidad. Tenemos gente y un país que vive, por ejemplo, las elecciones de este fin de semana, las vive como si fueran elecciones de otro tiempo. Las vive como si fuéramos otro país. Sí. Las vive como... Es como, ¿por qué? Porque aparece esta lógica así, oye, ojo con Venezuela ya, pero en Venezuela el ejército es de izquierda, que es distinto. Puedo hacer las distinciones, ¿cachai? Puedo decir, bueno, en todos los países en que pasa eso, en realidad las características son distintas. Que emerja como idea no significa que tú opines eso. Es una cuestión que yo creo que hemos hablado hasta el cansancio acá, así que me cansé. No, pero el tema es que una idea no define lo que tú crees. Es información que anda en tu cabecilla loca, pero el que tú te mires tu cabeza y encuentres esa idea, no significa que tú pienses eso o estés de acuerdo con eso. Recuerde lo que decía el magnífico filósofo chileno Carlos Caselli. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Me encanta, y acá entonces, tú lo aclaras semana a semana, porque siempre es como, ay, pero es que si tú piensas esto, tienes que hacer esto. Y bueno, y por eso se trata también estas conversaciones, de ir ordenando y viendo la realidad como es, y no como tú señalas estas ideitas que a veces nos generan ahí. Y que final, o sea, mira, si yo cierro los ojos y me imagino, yo que no almorzar en este minuto, y me imagino un rico, no sé, bisteca lo pobre, mi cuerpo va a salivar igual. Y alguien podría decir, oye, pero que eres estúpido si la saliva es para el bolo alimenticio. El olorcito a la cebollita ahí caramelizada. Sí, pero tu cuerpo está bien, pero tu cuerpo reacciona igual. Sí. Esté el bistec a lo pobre frente a ti o te lo estés imaginando. Yo no me va a dar hambre, Gonzalo. Ya, pues, pero viste, ahí está el punto. Nuestro sistema nervioso, esta parte de la cabeza no hace la diferencia. Si yo le pongo un estímulo imaginario o real al frente, a mi cuerpo le van a pasar cosas relativamente similares. El que yo pueda distinguir que esto viene de la mente o que esto está aquí, hace la diferencia para que yo pueda vivir el aquí y ahora y no el allá y entonces, ¿no? Que puede ser un allá y entonces hacia el pasado, en donde hubo dolor, o hacia un futuro, digamos, ciertamente, digamos, un poco difuso, que nos pueda generar los miedos que en este minuto nos venden y nos meten por todos lados. La realidad la construyo yo estando presente. Y eso es una de las principales distinciones que hay que hacer para reaccionar adecuadamente frente al miedo y no caer en la fobia. Y siendo activos también, ya quiero señalar lo que ocurre este domingo, siendo parte del proceso, siendo parte de la realidad. Podemos evitar... La mejor manera de predecir el futuro es creándolo.
Nos vamos a quedar con esa reflexión ahí muy ad hoc a lo que se nos viene ya para estas elecciones, Gonzalo, para que pueda ir a almorzar tranquilo también. Agradecerte como siempre que nos acompañes acá cada martes. Sí, para mí es un gusto ofrecer este servicio a la comunidad. Ya saben, ahí están los datos del programa SECO. También pueden comunicarse conmigo si alguien tiene... He contestado múltiples dudas, no le voy a cobrar a nadie porque me escriba un mensaje para preguntar algo que vamos a mandar inmediatamente. No sé, a usted ya le tengo cuenta, señorita, pero tengan absolutamente la libertad. Es más, los invito a que si en algún minuto me pillan en la calle y tienen una duda, pues pregúntenme. Cuando vean ahí un chasconcito ahí caminando por la calle. Se me va a esta parte nomás, pero para que me reconozcan, ¿ves? Ahí el ojito piscina. Gonzalo. Gracias, un abrazo. Ojito piscina. Ya. Ojito piscina. Así va a quedar. Gonzalo, ojito piscina. Que estén bien. Nos vemos. Ya, un abrazo y estén